¿Sí? Bueno, voy a empezar sentado, pero probablemente termine de pie. Esto de estar así en un estrado no me suele gustar, porque es mucho mejor poder estar más cerca de la gente. Lo ideal sería que tuviéramos un espacio circular, pero creo que entre todos vamos a lograr poder conectar no tanto entre nosotros, sino, y es la intención, con la filosofía estoica, que es lo que nos ha convocado. Supongo que la razón por la que cada uno de ustedes ha venido es diversa. Habrá gente que tenga una cercanía con la filosofía estoica, está ahora de moda. El por qué podemos imaginar muchas razones, pero es cierto que cada vez que en la sociedad hay cierto vacío de valores, cierta necesidad de encontrar pilares que sostengan un sentido de la vida, el ser humano, por lo menos en nuestra historia occidental, ha mirado hacia Grecia, Roma, hacia las raíces, hacia los clásicos, porque siguen siendo una inspiración enorme, ¿no? Y es posible por eso que algunos de ustedes ya estén más familiarizados con el estoicismo moderno. Hay muy buenos autores hoy en día que hacen referencia a los clásicos, a los grandes que han aportado esas líneas maestras sobre, yo diría, sobre todo sobre el sentido de la vida y cómo darnos herramientas para darle altura, nivel, proyección a la propia existencia. Otros tal vez por simple curiosidad, otros quizás porque necesitan de alguna forma sentir que su forma de pensar no es aislada, que uno no es un raro, porque cuando he dicho que está de moda no es que sea masivo, ojalá fuese masivo, ¿no? ¿Se imaginan? Que en lugar de predominar una sociedad de consumo materialista, lo que predominase fuese una visión profunda de valor interno que dignifica el esfuerzo, pero que a la vez da una proyección al sentido de la verdad, de la belleza, de la justicia. Sería otro mundo seguro, seguro. En cualquier caso, aquí estamos para hablar de los estoicos. Este curso es evidentemente mucho más extenso. Algunos igual lo han visto ya en internet, porque hace ya bastante tiempo que grabé una serie de vídeos. Este curso se impartió en la época en la que estábamos todos confinados y dio para muchas horas. Es un curso para desarrollar, para hacer prácticas. En 3 horas va a ser difícil que podamos abordar todo lo que la filosofía estoica nos puede aportar. Pero voy a tratar de hacer una síntesis y a la vez os voy a pedir que, como son tantas cosas las que podemos tocar, si hay vosotros en el momento que os surja una pregunta o una inquietud, levantéis la mano y me preguntéis. Me interrumpáis. Si es algo que yo de todas maneras pensaba abordar, lo voy a decir, esperaros que viene, ¿no? Y si no, pues así, de esta manera, haremos de estas 3 horas, que tendremos un descanso dentro de 1 hora aproximadamente, haremos algo útil y algo práctico. ¿Os parece? Por lo tanto, no os cortéis, aunque yo pueda parecer una persona así muy seria, muy distante y tal, pues cuando tengáis que preguntar, preguntar. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hablar es de la importancia de tener una filosofía de vida. Fijaros que estamos hablando de una escuela de filosofía, de un movimiento filosófico, que aunque no vamos a entrar en la historia, en las raíces, ni en conocer a los personajes, nos vamos a ir directamente a las enseñanzas, pero estamos hablando de un movimiento histórico que pasó hace 2500 años. Bueno, 2500. Nace, sus raíces están en el platonismo, están ya en Platón, en Sócrates, se extiende a lo largo de 2000 y algo años. Es algo que no deja de ser de una élite hoy en día, porque estamos hablando de filosofía. ¿A quién le interesa la filosofía hoy en día? Me entiendo que ustedes sí, pero de verdad, o sea, uno va a hablar de filosofía por ahí y te miran raro. Sin embargo, es curioso cómo el haber resurgido un movimiento de interés hacia el estoicismo ha vuelto a darle un significado
auténtico a lo que era la filosofía en aquellos tiempos, es decir, en su origen. No era una especulación intelectual, racional, que meramente quería preguntarse por las raíces metafísicas de los cangrejos de río. No, quería preguntarse por la vida, era una actitud ante la vida. Y esto es lo que yo creo que es importante que hoy en día volvamos a considerar. Todos los seres humanos necesitamos una filosofía de vida. Tenemos que ser conscientes de cuál es la filosofía de vida que conduce nuestro comportamiento. Es más, todos tenemos una filosofía de vida, aunque no la llamemos así, pero todos tenemos una filosofía de vida. Aunque la mayor parte de los casos no la hemos decidido nosotros, no la hemos elegido nosotros, es más, no somos ni conscientes de cuál es nuestra filosofía de vida. Pero todo el comportamiento de una sociedad responde a un sentido de las cosas, a un sentido de la existencia, a unos valores. En el fondo, detrás de toda cultura, de toda forma de convivencia social, de toda forma de armar los pueblos y la forma en cómo nos relacionamos, vivimos y tomamos nuestras decisiones, hay una filosofía de vida. Resulta que difícilmente nos planteamos cuál es, pero está, ¿eh? Incluso hablamos de valores. Hoy hablamos de que faltan valores. No, valores nunca faltan. Lo que pasa es que lo que hay en valor no parece que sea algo constructivo, no parece que sea lo que mejora al hombre, no parece que sea lo que realmente genera convivencia. Son valores muy superficiales, pero los hay y responden a una filosofía de vida. Lo que plantearon los filósofos en la antigüedad es que todo ser humano debe de preguntarse qué quiere hacer en la vida, por qué tomar el rumbo que toma, si es que lo toma, si toma sus propias decisiones, a dónde quiere que se conduzca su vida. Y va más allá, su vida y su muerte, es decir, qué sentido quiere darle a este trayecto de la existencia que llamamos vida. Porque del valor que le demos a la existencia va a depender todo lo demás. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces a lo largo de esta tarde? ¿Cuál es la filosofía de vida estoica? ¿Cómo veían el sentido de la existencia? ¿Qué cosas consideraban valiosas? ¿Qué cosas consideraban que nos dignificaban como seres humanos? ¿Potenciaban nuestra condición humana? Es más, ¿qué cosas nos hacían humanos? Y herramientas para sacar el mejor potencial a nuestra condición. Porque hay algo que es fundamental y ya es un paso gigante. Para ello la vida tenía sentido. Esto parece una verdad de perogrullo. Pero en la filosofía de vida que impera hoy en día, la vida no tiene sentido. No sé si se han parado a pensar. Una cosa es que haya un gran relativismo en la forma en cómo cada uno puede enfocar la vida y otra cosa es pensar que la vida es fruto meramente de la más absoluta casualidad. Ellos entendían otra cosa. En cualquier caso tiene que ser una visión muy personal, pero tiene que ser una visión reflexionada. Es decir, que hagamos ejercicio de nuestra condición tan importante humana de pararnos a pensar, a reflexionar. ¿Para qué? Pues para no simplemente seguir la corriente de lo que todo el mundo dice, de lo que impera, de lo que se ha impuesto, y pensar si estamos de acuerdo o no, y si yo quiero que mi vida responda a un sentido del cual yo puedo ir armándome ideas o simplemente lo que todo el mundo dice. Por eso el filósofo siempre fue un poco rebelde. Rebelde en el sentido de decir, un momento, vale, esto es lo que decís vosotros, pero espérate que yo quiero pararme, yo quiero saber qué siento, qué percibo, qué pienso. Y eso solo se puede lograr parándose. ¿No se han dado cuenta que ahora no nos dejan tiempo para pararnos? No hay tiempo para pararnos. Es verdad que cada uno puede hacer el tiempo que quiera, pero la sociedad nos lleva a una velocidad impresionante. Nos lleva a una velocidad impresionante. ¿A dónde? Vamos muy corriendo, continuamente vamos corriendo. ¿Pero a dónde? ¿Lo sabemos? A veces es mejor no pensarlo, ¿no? Si hablo colectivamente, pero es importante que nos detengamos a
pensar realmente qué es lo que damos, a qué le damos importancia, qué es para nosotros principal, qué puede ser secundario, qué sentido le doy a todo esto. En ese marco de sentido, todo lo demás cobra un valor diferente. La adversidad, la muerte, la alegría, el amor, todos los factores que puede vivir un ser humano, todos los elementos, todas las experiencias que puede tener un ser humano, cuando están enmarcados en un sentido de la existencia, cobran un valor u otro. Esto es real, esto es así. Es verdad que hay cosas que tienen, por sí mismos tienen un peso específico, pero no se viven igual. La enfermedad no se vive igual con un sentido de la existencia que con otro. Y quien haya pasado por procesos duros de enfrentarse a la enfermedad lo sabe perfectamente. Es decir, no se puede obviar cómo enfoco yo las cosas, porque ahí es donde va a estar la clave. Cómo enfocamos lo que todos vivimos. Aparentemente todos vivimos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué diferencias puede haber? Hombre, hay grandes diferencias si hacemos ahora mismo una comparativa con según qué lugares del mundo, ¿no? Aquí podemos, por ahora, decir que estamos exentos de guerra, podemos decir que estamos exentos de algunas cosas. Pero, en general, todos vivimos las mismas situaciones, muy similares. ¿Y qué diferencia tan enorme hay entre cómo cada uno procesa las cosas? Eso depende en gran medida del enfoque, y el enfoque depende de ese sentido de la vida. Por lo tanto, vamos a ver, para entrar en los estoicos, que son a los que vamos a buscar, a ver qué nos cuentan, qué nos dicen, en qué nos inspiran, si tienen algo que realmente no se ha llevado el tiempo, si tienen algo que puede ser válido para hoy, si conectaron con algunas enseñanzas, con algunas experiencias universales, pues probablemente nosotros podamos aprovecharlas. Obviamente no vamos a volver a la época griega ni romana. El estoicismo nació en Grecia, pero donde realmente se expande es en Roma. Hacía una broma con Elena, la directora de Acrópolis aquí en Cádiz, de empezar la charla, pero que iba a salir con una toga. Iba a salir vestido yo con una toga un poco de broma, ¿no? Además estamos en Cádiz y hay que hacer broma. ¿Para qué? Pero iba a ser una, ya lo cuento, ¿no? Pero iba a ser una provocación para darnos cuenta de que sería ridículo. El pasado no vuelve. El pasado no vuelve nunca. Nunca. Pero hay cosas que no tienen que volver, simplemente no mueren. No murieron nunca. Hay una esencia en el ser humano, hay una serie de principios, de leyes, de verdades, a las cuales podemos o no llegar, pero que han estado siempre ahí, que constituyen parte de nuestra naturaleza esencial, que en la medida en que las reconocemos, vemos que no se las puede llevar el tiempo. Se llevan las formas, la toga, el idioma. Se llevará muchas cosas, pero las experiencias humanas probablemente no hayan cambiado tanto. Es más, precisamente por lo práctico y la necesidad y el hecho de que vuelva a ser algo que la gente reconoce con facilidad el estoicismo actualmente, sea porque se repiten ciertas cosas. Se repiten ciertas situaciones de crisis en la sociedad. Estamos hablando de Roma, sobre todo en su etapa crítica final, duró mucho su caída, pero en la que se están produciendo una destrucción de muchos elementos, sobre todo de valores humanos, donde se encontró en el estoicismo un asidero, un punto de apoyo, sobre todo un punto de apoyo para sentirse individualmente libre, es decir, con capacidad para afrontar uno desde su propia libertad las situaciones que no dependían de uno y que no eran en absoluto, en muchos casos, agradables. Bien, pues vamos a ver qué nos cuentan y a lo mejor nos inspiran cosas interesantes. Eso no quita que no las discutamos. Si queréis podemos entrar en discusión con Marco Aurelio, con Epícteto, con el mismo Zenón, que fundó el estoicismo, en el sentido de entrar en discusión, de cuestionar sus planteamientos. No hay ningún problema. Si queréis, lo hacemos. Si alguien pregunta, vamos a cuestionar, vamos a filosofar. Pero primero vamos a ponernos en contacto. Vamos a ver qué nos cuenta. Y de hecho voy a empezar por una exposición de la física. A ver, si alguno está versado en la filosofía antigua, sabrá que los estoicos
bueno, y en general los filósofos clásicos grecorromanos van a enfrentar la visión del mundo a través de la física, la lógica y la ética. No tiene nada que ver con los conceptos modernos, salvo la ética, nada. La lógica no se refiere solo al pensamiento lógico, sino al desarrollo de las capacidades del discernimiento, que, bueno, está relacionado algo, pero la física para nada, porque la física es la visión del mundo, cómo consideran que está organizado, qué es el universo, qué leyes le rigen, qué es la naturaleza humana, qué leyes la rigen. Y hoy en día para nosotros la física es algo muy concreto, ¿no? Se refiere al mundo material y sus leyes. En los libros actuales de estoicismo, pocas veces vamos a encontrar que entren en esa metafísica estoica. De hecho, parece a veces que el estoicismo es solo una filosofía moral de comportamientos, pero que no entra en una explicación sobre el sentido metafísico de la existencia. Nada más lejos, nada más lejos. De hecho, las raíces del estoicismo se encuentran en los mismos presocráticos, en Platón, del cual van a beber muchísimo, teniendo en cuenta que además en la antigüedad las escuelas no competían necesariamente y muchos filósofos recogían cosas de unas escuelas y de otras. No había tanto la necesidad de diferenciarse del otro, como hay hoy, ¿no? Que para tener identidad hay que ser original. Y si tú no tienes algo que no tiene el otro, no eres nadie, todavía no puedes aparecer, ¿no? En el panorama. Ese mundo no existía entonces, era muy distinto. Pues bien, vamos a ver qué visión tenían del universo, qué visión tenían de la existencia, del aspecto profundo metafísico de la vida, que, insisto, es muy poco tratado en los manuales actuales. Los manuales actuales casi todos van dirigidos a una explicación psicológica de los problemas que el ser humano se enfrenta. Genial, extraordinario, no hay nada que objetar a eso. Pero es cierto que el ser humano necesita algo más. Antes lo mencionaba, necesita un marco existencial. La filosofía y la filosofía estoica, mucho menos, no puede ser una terapia. No es una terapia. Una terapia es un método que va dirigido a solucionar un problema, una enfermedad, y se resuelve en ella. La filosofía da un marco existencial desde el que abordar todos los problemas, no un problema en concreto, todos. Y además la filosofía trata de dar la fuerza, la solución, el motor de transformación, de cambio y de vuelta al orden o equilibrio dentro de uno, no tanto fuera. Por eso en la antigüedad la medicina y la terapia y la filosofía se parecían tanto, porque entonces la medicina, la curación, el tratamiento de los problemas, pues en psicológico o físico, se abordaba de una forma global, no se abordaba solo desde una perspectiva de circunstancial, de enfermedades. Bueno, no era el tema. ¿Qué pensaban los estoicos sobre el universo? ¿Alguno lo sabe? Voy a empezar a hacer preguntas yo. ¿Quién ha leído a los estoicos? ¿Alguna vez? Vale, pues ya tienen una tarea magnífica, leer textos estoicos clásicos. Epícteto, Marco Aurelio. ¿Quién ha leído algo de Epícteto? Tampoco hay mucho, porque hay un manual y poco más. Hace 10 años. Hace 10 años. Vale. ¿Y quién ha leído libros de estoicismo moderno? Massimo Pigliucci, Víctor Vázquez. No tengáis... Bueno, leído libros, ver vídeos, no tengáis vergüenza. No me puedo creer que ninguno haya leído cosas. Vale. Y de lo que habéis leído tanto de uno de otro, ¿recordáis qué visión tienen del cosmos, el universo? ¿A que no? Justamente. Porque poco a poco se ha ido perdiendo ese sentido metafísico de la existencia. Para los estoicos, el universo, y ahora vais a entender al ver esta explicación por qué luego dicen qué tipo de fórmula y comportamiento hay que tener frente a la adversidad, al destino, etcétera, etcétera. Para los estoicos, el universo es un gran ser vivo. El universo es como
Platón lo menciona como un megazón. Cuando decimos ser vivo, no imaginéis ni una ameba ni una vaca, como lo imaginarían en la India, ¿no? Sí, sí se menciona. La idea del universo como un gran ser vivo. Sí, 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 el universo, el mundo. Un gran ser vivo en el sentido de que todo en el universo forma parte de un organismo vital. No hay nada muerto, todo está en transformación y movimiento. Todo lo que hay dentro de ese universo constituye una unidad y esa unidad está regida por un logos, una inteligencia. Pero, realmente es una idea más presocrática, más de la esfera de Lea, que recogen, que recogen los, que recogen los estoicos. Desde mi ignorancia, yo hace bastante tiempo que no leo Marco Aurelio. En Marco Aurelio vas a encontrar muy poquito de esto, hay que irse a Zenón. Esa convención física, sucesión griega o tal, yo, desde mis recuerdos, no, de forma directa, no, por lo menos digo, de Marco Aurelio, y los clásicos romanos, Séneca, etc. Esa visión yo de... Te recomiendo la lectura de lo que queda de Zenón, por ejemplo, y de los primeros, los griegos. ¿Por qué? Porque donde se sientan las bases del estoicismo, sobre todo la parte más metafísica, es en la época griega. ¿Qué sucede cuando el estoicismo pasa de Grecia a Roma? Que en Roma adquiere un carácter mucho más práctico. De hecho, el estoicismo en Grecia es mucho más exigente, es más una vida casi pseudo-monástica en cuanto a las comunidades estoicas. Recordad que el concepto de estoa viene de aquellos que se reúnen en el pórtico que daba acceso al ágora. Es el lugar donde se reunían estos filósofos. Pero constituyen una comunidad y es cuando pasa a Roma que empieza a adquirir un carácter más práctico y a bajar un poco el nivel de exigencia para con uno mismo y para con, de alguna manera, el alejamiento de las cuestiones que la vida te ofrece de forma placentera y que acaban atrapando. El estoicismo se vuelve mucho más suave en Roma, pero adquiere también un carácter mucho más universal, más heroico, si me apuráis, de lo cual hablaré después. Pero sí que está. Hay un libro que me iba a traer, pero como es un tocho así, no me lo he echado al final, pero lo hubiera mostrado. Luego, si acaso en el intermedio os lo saco. Es un libro de mediados del siglo XX, uno de los mejores tratados que hay de estoicismo, que recoge casi la totalidad de los textos, fragmentos que hay de los primeros estoicos. No hay tanta diferencia, insisto, no hay tanta diferencia entre el estoicismo y los presocráticos, mucho menos Platón. De hecho, hay estoicos que se van a reconocer a sí mismos como platónicos, peripatéticos, incluso epicúreos. Los epicúreos eran los que hablaban de que la felicidad solo se puede alcanzar a través del placer. Se supone que el estoico es el duro, se supone que el estoico es el que el placer lo desprecia. Tenemos muchos estereotipos equivocados. Pero también otro de los estereotipos es que ese placer produce felicidad entendida como nuestro sentido del placer. Para ellos, la felicidad a través del placer es, por ejemplo, el placer de no necesitar nada. El placer que da el sentirse totalmente autárquico, con capacidad para... Es una forma de estar mucho más allá de las necesidades de placer físico, ¿no? Hoy en día no lo entendemos así. Hoy en día el hedonismo es justamente darle el sentido a la vida en base a todas las cosas que yo puedo disfrutar. Bueno, esto que estaba diciendo de que el universo es un gran ser vivo, que está regido por un logos, conduce a una situación y es que todo lo que sucede en el universo, incluido el ser humano, tiene sentido. Es decir, nada ha surgido por casualidad, todo forma parte de un gran proyecto existencial que ignoramos, pero dentro del cual se produce nuestra existencia. Para los estoicos, la existencia humana forma parte de la existencia del universo y está regida, impulsada por una inteligencia. Por tanto, consideran que el universo, que ya vemos en sus aspectos más
físicos, que efectivamente responde a una inteligencia, a un orden y a una capacidad de adaptación impresionante, también responde a su dirección, a su sentido. Hoy en día no pensamos eso. Hablo a nivel general. Hoy en día se considera que la vida se ha abierto paso en base a prueba-error, pero que no hay un plan, ¿verdad? Bueno, ya sí que se está planteando, porque a la idea de que no existe un proyecto, que todo es una adaptación a las circunstancias y las circunstancias son cambiantes y son casuales, esa teoría no se sostiene con las pruebas. Es decir, no parece que eso pueda ser así. ¿Por qué? Pues porque la perfección, el nivel de complejidad y la dirección del flujo de la vida indica que hay unos principios, algo que la impulsa en esa dirección. No vamos a entrar en todos estos detalles porque nos llevaríamos días. Pero para ello esa visión es simple. El universo tiene sentido, tiene un orden y hay una inteligencia que está detrás de ese orden. Y en el ser humano existiría esa misma inteligencia, ese mismo logos. Van a hablar de que en el ser humano hay un principio de esa inteligencia del universo, pero no siempre dejamos que rija nuestra vida, no siempre dejamos que impulse, que conduzca nuestro comportamiento. De alguna manera, para los estoicos podemos decir que existe un panteísmo, que todo es Dios, incluidos nosotros. Todo forma parte de esa esencia primera, de esa inteligencia, de esa fuerza que está rigiéndolo todo y que se manifiesta también en nosotros. Hay un monoteísmo, puesto que hablan de un logos, pero a la vez hay un politeísmo, porque también hablan de fuerzas e inteligencias. De hecho, muchos de los estoicos van a hablar de diferentes dioses. El concepto de Dios que nosotros tenemos y de dioses que tenemos de la Grecia antigua o de Roma no debe parecerse mucho al que tuvieron ellos, ¿no? Porque nosotros enseguida ponemos muñequitos, personajes casi sacados de los cuentos y de las películas, y es otra cosa. Por ejemplo, deificar o hablar del dios de la dignidad, de la concordia, la diosa de la paz, la diosa de la sabiduría, no creo que se estén refiriendo a monigotes, ¿no? Se están refiriendo a conceptos muy elevados que se nos escapan. Y cuando hablan de dioses, están refiriéndose también a la idea de que por encima de nuestra condición humana existe todo un cosmos que no hemos explorado, pero que probablemente esté ahí y esté constituyendo el soporte y parte de la realidad que vemos. Así de simple, pero dentro del cual no entramos directamente en contacto, no podemos reconocer. Va a ser nuestro logos, nuestra inteligencia, la que podría dar sentido a ese universo. Es decir, podemos reconocer ese orden, podemos reconocer la inteligencia divina a través de nuestra capacidad de reflexión, de discernimiento de nuestro propio logos. Esto tiene unas consecuencias, porque si consideran que todo el universo tiene una finalidad, va en alguna dirección, está ordenado y está regido por un logos, todo lo que sucede tiene una razón de ser. Y ahora ya empezamos a entender por qué los estoicos aceptan con esa, entre comillas, aparente resignación, todo lo que suceda. Consideran que lo que sucede forma parte de ese orden. Hay una providencia divina que hace que las cosas se conduzcan finalmente siempre a donde deben de ir. Luego, de alguna manera, tendremos que descubrir qué razón de ser tiene lo que sucede. Porque en esa visión del universo, para los estoicos no puede existir la idea de bien y mal. ¿Por qué existe el mal? Es más, ¿existe el mal? Entendido el mal como algo que se opone completamente al bien y sobre lo cual, bien y mal, no hay nada. Como dos absolutos, ¿no? Lo bueno y lo malo. Para los estoicos no existe esa oposición. Consideran que bueno o malo, y lo veremos después en la disciplina del pensamiento, es aquello que nos hace un bien o no dependiendo de nuestro enfoque. Es decir, es bueno o malo aquello según nosotros lo valoramos, según nosotros lo enfocamos. De hecho, la relatividad
Hay cosas que casi parecen incuestionables, ¿no? ¿Cómo nos vamos a cuestionar si esto es bueno o malo? El problema es que cuando decimos que algo no es malo, enseguida pensamos, luego entonces es bueno. Lo que se está planteando es que no nos planteemos tanto si es bueno o malo, sino si necesariamente sucede. Para los estoicos las cosas necesariamente suceden y traen una experiencia que necesariamente ha de ser vivida. Algunas cosas son difíciles de aceptar, ¿eh? Pero ese es el planteamiento. Ahora, un estoico intentará encontrar en cada una de las cosas que sucede una lección, una experiencia, un aprendizaje. Y eso no depende de lo que sucede, solo depende de ti. Depende de cómo tú enfocas, de cómo tú vives, de cómo tú interpretas lo que te está pasando. Sigo con el marco, porque luego entraremos en los detalles. Si os suenan muchas cosas estoicas, veréis que todas se ajustan a esta cosmovisión, que no siempre está explícita. Pero ese es el problema en los textos. No siempre es fácil encontrar una explicación así muy desarrollada. Los estoicos no argumentan demasiado, ¿eh? No mucho, ¿eh? Pero te das cuenta que sí está implícita. Es la que da razón a sus formas y a sus fórmulas morales, ¿no? Esa idea de que todo está respondiendo a un orden, todo sucede según una necesidad y todo está en continua transformación, todo fluye. Una idea muy oriental. Todo cambia, todo está en continuo flujo. Nada puede detenerse. Para el estoicismo no es tanto de comprenderlo, que podemos comprenderlo. Lo comprendemos todo, ¿verdad? A que todo cambia. No es tanto el problema de comprenderlo, sino de aceptarlo. Lo comprendemos, pero no siempre lo aceptamos. Comprendemos que todo se va, que todo viene, que todo se va, pero de ahí a que yo acepte que se vaya lo que yo no quiero que se vaya, hay otra historia. Por eso el estoicismo se convierte en una herramienta tan útil, porque no solo va a utilizar los planteamientos profundos, filosóficos, metafísicos de las escuelas que han sentado las bases presocráticas, platónicas, aristotélicas, sino que dan herramientas, sitúan al ser humano frente. Muy bien, ¿y con esto qué vas a hacer? ¿Cómo te enfrentas ahora al problema de haber sido famoso y dejar de serlo? De que te querían y ahora no te quieren. De que tenías fortuna y ahora no la tienes. O que no tienes nada y tu desesperación está en obtener algo. ¿Cómo te enfrentas a la enfermedad? ¿Cómo te enfrentas a la muerte? Tienen que recurrir a una visión y a la vez a elementos que le ayuden a desarrollar virtudes, cualidades que le permitan cambiar sus tendencias internas, sus impulsos, sus instintos. De ahí las famosas 3 disciplinas que ahora después hablaremos. Bueno, vuelvo sobre la idea del universo. El universo, por lo tanto, iría en una dirección, tiene un sentido y nosotros formamos parte de ese sentido y todo está básicamente ordenado. Cuando decimos ordenado no quiere decir que todo se produzca según nuestros deseos ni que todo esté aparentemente en su sitio, sino que tiene una razón de ser. Dentro de ese marco, ¿cuál sería la finalidad? Si todo tiene un orden y todo tiene un sentido, ¿qué finalidad le dan los estoicos al universo? O, si queréis, nos bajamos a nuestro microuniverso, al ser humano. ¿Qué sentido tiene la vida humana? Está bien, forma parte de un orden del universo, todo maravilloso, ¿vale? Pero ¿para qué hemos nacido? ¿Por qué existimos? ¿Por qué narices está todo esto armado? Esta pregunta, de luego, tampoco es estoica. Parece que es humana. O tal vez sea lo que nos hace humanos. Justamente lo que debió de hacer que de la conciencia animal saltáramos a la conciencia humana debió de ser esto. Preguntarnos, detenernos, decir, un momento, pero ¿esto qué sentido tiene? Bueno, ya el hecho de pensar, ¿no? De manejarnos con ideas, con elementos abstractos. Pues hay un símbolo, yo lo he traído, ¿dónde lo tengo? Hay un símbolo muy interesante para entender ese significado que le daban a la vida. Lo suelo utilizar en casi todas las charlas que doy sobre estoicismo. Escoger una cada uno. No sé si va a llegar hasta el final, irla pasando la bolsa. Irla pasando. Lo que estoy dándolos, los que están adelante ya lo ven,
¿Qué es? ¿Qué es? Una nuez. Efectivamente, una nuez. ¿Y qué es una nuez? Una semilla. De un nogal. Realmente, cuando nosotros vemos la nuez, ¿vemos un nogal? Vemos el fruto del nogal. Vemos eso. Rara vez se piensa en... Pero eso no solo es una nuez, entendida como una cosa esférica, con forma de cerebro, ¿no? Recordamos. Sino que realmente guarda en ella, en esa pequeña esfera, está en potencia todo un árbol. Y está ahí, ¿eh? Es decir, que cuando se desarrolle y despliegue ese potencial que tiene y que guarda esa semilla, tendremos un árbol. Vamos a ir más allá. Tendremos un bosque de nogales. Porque una de las características del nogal es dar nueces, que a su vez dan nuevos nogales, es decir, que no parece que existan los individuos aislados, sino en conjunto. O sea, ahí hay un bosque. En una visión lineal de crecimiento cuantitativo de las cosas, de progreso, y se habla mucho del progreso, ¿no? Parece que quien no hable de progreso no está con los tiempos. ¿Y a qué llamamos progreso? A un aumento cuantitativo de las cosas. Vamos a aplicar ese mismo principio a la nuez. ¿Cómo será el futuro de la nuez? Más gorda, más grande, gigante, según una visión cuantitativa del futuro. El futuro será una supergigante nuez, porque lo único que habremos hecho ha sido aumentar la cantidad de lo que vemos, pero no desplegar el potencial de lo que hay. Sin embargo, el futuro de una nuez es un nogal. ¿Sí? Vámonos a la condición del universo o del ser humano. Para el estoicismo, como para la mayor parte de los filósofos antiguos, el sentido de la existencia es desplegar el potencial que cada ser tiene. Y ese potencial no es casual, forma parte de su condición, de su identidad, de su naturaleza, y el despliegue de ese potencial forma parte de su destino. El universo en su conjunto sería el despliegue en transformación, porque no ha alcanzado su meta de perfección final, por eso está en cambio, en transformación, el despliegue de toda una serie de potencialidades que están latentes desde su origen. Nos vamos más cerquita del universo a nosotros, nos vamos al ser humano. La razón de ser del ser humano sería lo mismo, desplegar un potencial, desplegar todo un conjunto de facultades, de valores, de características que están latentes y que nos hacen humanos. Es decir, que nos hacen ser la nuez, entre comillas. Somos la nuez, somos humanos. Este pequeño símbolo es, si nos acompaña toda la vida, entenderemos que a veces, para que la nuez abra, para que la nuez empiece a desplegar todo su potencial, necesita en ese juego de lucha, de oposición, acción, de vida-muerte, de enfrentamiento, de adversidad. Cualquiera que tenga un poquito de mentalidad sociológica o de psicología sabe que precisamente no es la comodidad lo que más favorece el desarrollo de las facultades humanas. Parece mentira, ¿eh? Parece imposible. ¿Cómo puede ser? Cuantas más facilidades, más posibilidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay en la naturaleza humana que haga que no precisamente la comodidad favorezca el desarrollo? Quizás porque el ser humano se encuentra en un momento en el que la comodidad adormece los factores que propician el desarrollo, que nos pueden hacer crecer. Quizás porque no sea el problema en sí la comodidad, sino las consecuencias, cómo nos dejamos arrastrar por una parte en nosotros que se adormece con esa. ¿Cuál va a ser para ellos? Y con esto vamos a irnos acercando casi al intermedio, aunque tengamos que hacer un intermedio antes de lo previsto,
porque quiero partir en determinados puntos, ¿cuál va a ser la vía a través de la cual el ser humano puede empezar a desplegar todo ese potencial interno, todo lo que contiene de valor y que daría sentido a la propia existencia? Porque todos esos factores están en nosotros, en todos los seres humanos. Realmente los seres humanos nos diferenciamos bien poco. Nos diferenciamos muy poco. Menos mal, ¿no? También encontramos que algo nos une, ¿no? La diferencia fundamental está cómo gestionamos nuestras capacidades, cómo gestionamos nuestra realidad. De esa gestión, de cómo desarrollamos pues nuestras semillas internas, es donde se van a ir produciendo en función de una educación recibida, en función de una voluntad, un discernimiento, unas cualidades morales adquiridas y desarrolladas, porque también pueden estar en uno, aunque el entorno no sea favorable, van a irse produciendo las diferencias, pero no somos tan distintos. Ni la persona más maravillosa ni la persona más malvada. Es un problema de qué se hizo, qué se despertó y qué se durmió. Para el estoicismo todos tenemos un animal. De hecho, luego hablaremos del impulso animal, lo que diferencia al ser humano del animal. No es que en nosotros no existe el instinto, por ejemplo. Nosotros todos tenemos un impulso, una hormé, un impulso a hacer, ¿no? Podemos llamarlo deseo, si queréis. Los nombres no siempre tienen una correlación con nuestros términos, pero todos tenemos un impulso actual. La diferencia en el animal es que ese impulso viene del instinto. En el ser humano ese impulso debería venir del logos, de una conciencia interna que nos permite saber por qué y para qué, cuáles van a ser las consecuencias de lo que hacemos. Si nos dejamos llevar solo por la parte instintiva, nos aproximamos a la condición animal. Si lo que dirige nuestra vida es más una conciencia interna que sabe a dónde va, le da sentido y lo promueve, nos aproximamos más a lo divino. Para los filósofos antiguos, el ser humano se encuentra entre lo divino y lo animal. Es como un escalón intermedio. Podemos o dejarnos caer hacia lo animal, con lo cual somos animales muy peligrosos, muy peligrosos, porque tenemos un principio de raciocinio, un principio básico, en algunos casos, en otros muy desarrollado, de astucia, o desarrollamos una inteligencia con mayúscula, un discernimiento con mayúscula y nos acercamos hacia lo divino. Pero lo cómodo, lo fácil, ¿qué es? Dejarse caer. Cuando el ser humano se abandona, ¿qué prevalece? Lo más viejo, lo más antiguo, lo más experimentado. ¿Y qué es lo más antiguo, experimentado y viejo en el ser humano? La parte animal. Digamos que llevaría millones de años de experiencia, ¿no? La parte humana es como más nueva. Necesita el esfuerzo de nuestra voluntad, salvo que ya haya sido un ejercicio con mayúsculas. Seres humanos que han hecho de su vida realmente un despliegue de su mejor condición interna, no se tienen que esforzar en sacar lo mejor, ya está a flor de piel. Para los estoicos, la idea de la libertad, de la naturalidad, de la espontaneidad es muy distinta a la nuestra. ¿Qué es natural? ¿Qué es ser espontáneo? A ver, pregunto, ¿qué es ser espontáneo? Quizás no tener mucho cuenta de lo que los otros piensan. Mira, solo actuar como lo piensas sin las consecuencias de los otros. Actuar sin pensar en las consecuencias de los demás. Eso podría ser una idea de espontaneidad, aunque a lo mejor es muy meditada y no parece como espontánea, ¿no? No, si no te preocupes, tú actúas sin preocuparte de lo que otros piensan. Bien, ¿alguna idea más de qué es ser espontáneo? Natural. ¿Cómo? Ser natural. ¿Qué es ser natural? Es que lo quiero hacer como similar. ¿Qué es ser natural o espontáneo? Cuando las cosas salen solas, ¿no? Cuando no hay ningún obstáculo que haga
que haya casi una inmediatez entre la acción y la reacción, ¿no? Somos naturales cuando de forma espontánea surgen las cosas. Somos espontáneos cuando de alguna manera no hay filtro, ¿no? No estamos poniendo una barrera. Pero eso es también fruto de un ensayo. Cuando nosotros naturalmente o espontáneamente somos amables, es porque sin habernos dado cuenta, o a lo mejor sí, durante mucho tiempo nos hemos esforzado en ser amables. Y ya no sale solo. O lo contrario. Cuando somos un poco cerditos y no nos importa para nada el otro, y solo pensamos, bueno, ni pensamos, es decir, dejamos, cuando una persona se comporta, pues eso, como un cerdo, es espontáneo, pero lo ha ensayado durante mucho tiempo, por eso es espontáneo. Sin darse cuenta, lo ha ido ensayando, porque de forma natural expresamos lo que está a flor de piel, mientras que lo que está más adentro, como más relegado, más sepultado, le cuesta mucho más salir, ¿verdad? Lo que está a flor de piel sale enseguida. Pero ¿qué es lo que está a flor de piel? ¿Fruto de qué es lo que está a flor de piel? Pues fruto de la educación, de los ejemplos recibidos, del empeño que uno haya puesto o no. No sé si se dan cuenta que con esta reflexión vamos a ver que al final tampoco hay una contradicción entre el esfuerzo que uno hace por mejorarse a sí mismo y la necesidad de ser espontáneo y natural. Claro que tenemos que ser naturales, pero tenemos que elegir qué naturaleza queremos mostrar. Podemos elegirla. Esto es importante, porque ya empieza a poner el poder sobre nosotros, en nosotros. Pero incluso más allá, la idea de naturalidad, de libertad. ¿Qué es el libre para un estoico? Recuerden que Epícteto era esclavo. Es uno de los máximos exponentes del estoicismo, un filósofo que va a hablar de la libertad y era esclavo. ¿Y por qué él se consideraba libre? Porque él se consideraba libre. Y se atrevía a decirle a su amo Epafrodito, que tú te crees más libre que yo, pero tú eres muchísimo más esclavo que yo. Yo soy libre porque tú no puedes dominar mi pensamiento. Y tú eres un esclavo porque estás sujeto continuo y constantemente a la esclavitud de tus pasiones, de tu ira. Luego, ¿qué consideraban ser libres? Si siempre habrá en nosotros una parte que está controlada, ¿qué es ser libre? Voy a hacer otra reflexión con otro ejemplo. Cuando nosotros vemos un pájaro en una jaula, ¿decimos que está libre o no? Pero si el pájaro puede comer, puede tener hasta polluelos, pareja, si el pájaro puede hacer todo, pero está en una jaula, ¿seguimos diciendo que es libre? No. ¿Por qué decimos que el pájaro no es libre cuando está en una jaula? ¿No puede volar? ¿Y por qué el hecho de volar es más importante que el de comer para hablar de la libertad de un pájaro? Porque es lo que le da su condición, porque es lo que le permite ser lo que es, expresar su identidad. Entonces, para los estoicos, se es libre cuando se puede expresar, se puede manifestar, desarrollar la condición que nos hace ser quienes somos. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué nos hace ser humanos? ¿Cuándo el ser humano es libre? ¿Cuando come? Es decir, hay una gran cantidad de necesidades. Cuidado, que sabemos que es importante. ¿Cómo que no? Y tan importante. No estamos diciendo que no lo sea, pero no define nuestra identidad. Hablaremos realmente de libertad cuando pueda conducir su propia vida. Ser humano significa poder darle sentido, pensar, reflexionar, haber despertado una conciencia que le dé sentido a la vida. La capacidad no solo de pensar, porque hay un nivel de pensamiento que todos estaremos de acuerdo, compartimos con los animales. Hay una capacidad de astucia que ya quisiéramos en algunos casos tenerla, ¿no? Pero eso no es el pensamiento del que estamos hablando. Es la capacidad de simbolización, de reflexión, de dar sentido. Entre otras cosas porque el pensamiento no deja de ser sino una herramienta.
Pues bien, ese control de las emociones, de la parte instintiva, del pensamiento, todo se puede resumir en algo que es un símbolo muy, muy antiguo y que da sentido a las tres disciplinas del estoicismo que las vamos a abordar a partir del descanso. Y que yo quisiera que las visualizáramos a través de otro ejemplo, que no, en este caso no es la nuestra. Que lo voy a hacer yo aquí. ¿Sabéis lo que es esto, no? ¿Pitágoras? ¿Quién ha dicho que Hombre, esto no es Pitágoras, esto es un arpa. Un arpa de 7 cuerdas, además la he buscado acaso hecho de 7 cuerdas. Esto es un arpa, ¿no? ¿Veis? 2 arpas, aparentemente iguales. ¿Lo son? Sí. Son parecidas, cambia el color. Si estuvierais más cerca veríais que esta es de más calidad, esta está nueva, está genial, además suena muchísimo mejor. Y esta, pues vieja, rota, está cascada y suena menos. Pero la diferencia aparente es esa. Sin embargo, la diferencia fundamental para extraer esa esencia, para que pueda manifestarse la identidad, en este caso de un arpa, estamos usando la metáfora con el ser humano. No perdáis de vista el ser humano, si no, no hacemos nada, ¿eh? Está en esto. Fijaros. Esta tiene una diferencia con respecto a esta. ¿Cuál es la diferencia? Afinación. Son lo mismo. Incluso esta prometía más y probablemente si estuviera afinada, vamos, probablemente no, ya lo digo yo, sería muchísimo mejor el sonido, más limpio, más si estuviese afinada. Pero qué pena. Con todo el potencial que guardaba, no está afinada. No puede tocar su canción, no puede extraer todo lo que pudiera ser canal para manifestar. No. Tendrá que esperar otra oportunidad, algo lo tendrá que afinar, alguien la tendrá que afinar. Tendrá que aparecer esa conciencia de logos, esa conciencia interna, ese término muy gracioso, pero no puedo dejar de decirlo, estoico, es el hegemonicón, ¿no? El yo interno, la conciencia interna, el poder interno, el logos interno, que afine, que tome posesión de del instrumento de la mente, de las emociones, de nuestra personalidad, y la afine. Porque si no, no suena. Y esta que, pobrecita, que está cascada, y sin embargo de aquí podemos sacar bellísimas melodías. Y en toda esta metáfora podemos encontrar más cosas, porque fijaros, hace falta que tengamos el instrumento, que no le falten piezas. Vale, está el instrumento. En este caso 7, porque es un símbolo una metáfora muy interesante para hablar de la constitución humana según Oriente y según Platón, donde habla de 5, no habla de 7, pero son muy equiparables. Vale. ¿Está afinada? Más o menos, el que tenga buen oído se habrá dado cuenta de que no del todo. Está afinada, pero todavía esta sí sola no suena, ¿eh? ¿Ha hecho falta qué? Mi mano. El que toca el instrumento. Esa es la idea del logos interno. Tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos vitalidad, tenemos una serie de elementos que constituyen nuestra naturaleza, pero hace falta que aparezca el músico, el que va a sacar música a la vida, va a darle un sentido. Ese logos, esa conciencia interna que maneja todas y cada una de las características de nuestra personalidad, tiene que emerger. Y todavía falta otra cosa más. La pieza, la música. Yo puedo hacer esto muchas veces. Me voy a aburrir, ¿eh? Hace falta tener algo que contar. Hace falta tener una canción. Hace falta una experiencia vital. Eso es también parte del sentido de destino, de para qué ha nacido. Cada uno ha nacido porque tiene que desarrollar y desplegar un potencial, armonizar sus características para
cantar una canción. Estoy siendo un poco poeta, pero es para cantar su canción. Tiene que dar su canción al mundo y a sí mismo. Hay una razón de ser que cada uno tiene que encontrar. No se trata de lograr el superventa, esto lo tenemos todo muy inculcado, ¿no? De que todo el mundo se maraville de lo que hago. No, simplemente hace falta un sentido. ¿Os dais cuenta? Un sentido que en este caso no es el sentido universal, ya está ahí, pero enmarcado en el sentido de la existencia. ¿Qué causa? ¿Qué significado? Está muy de moda, ¿no? Ahora hablar del significado. ¿Qué propósito tengo en la vida? Sin el propósito, es decir, la idea, la inspiración de la canción, de la partitura, sin la música, sin una voluntad que es capaz de dominar al instrumento y un instrumento afinado, no tenemos la completud. Y si me apuráis, ¿por dónde empieza el grado de importancia? ¿Dónde empieza la importancia? ¿Qué jerarquía de importancia hay en todo lo que yo he dicho? Empezamos por la importancia está por arriba, ¿eh? No está por abajo. Yo puedo tener un instrumento defectuoso, se me puede haber roto una cuerda, pero si yo tengo la canción, mi propósito, si yo tengo la voluntad, la conciencia, el hegemonicón, ese logos, ese poder interno, haber asumido el centro de mi vida, y se me rompe el instrumento, no os preocupéis que ya me apañaré. Si me falta una pierna, como si me falta una cuerda, si tengo propósito, voy a tocar una canción. ¿No se han dado cuenta que esto es así en las personas que la vida le tuerce todo? Les faltan elementos, no tienen facilidades, se han quedado sin la mitad de posibilidades y sin embargo salen adelante. ¿Por qué? Porque lo que tienen muy claro es el propósito, el sentido. Le han dado un sentido a la vida. Cuando se da sentido a la vida, la mayor parte de las adversidades ceden. Claro, todo esto está muy bien, es muy bonito, es el ideal filosófico, si queréis, estoico. Ahora hay que encontrar cuáles son las vías, las fórmulas que nos pueden permitir hacer que eso aflore. Porque todos sabemos que está ahí, pero el ejemplo que antes poníamos, ahora hay que ponerlo en práctica. Bueno, pues ahora a partir del descanso vamos a hablar de las tres disciplinas, la disciplina del pensamiento, de la emoción. Yo trato siempre de reducir al lenguaje comprensible. No vamos a hablar de la disciplina del consentimiento, porque son términos que hoy en día no se entienden bien. Disciplina del discernimiento de la mente, disciplina de los deseos y disciplina de la acción. Vamos a hablar de esos tres aspectos, cómo lo enfocan y qué fórmulas dan, pero siempre entendiendo esto que hemos visto ahora, porque si no, lo único que tenemos son fórmulas psicológicas que cuando llega la hora de la verdad, como te falla algún elemento, sigues perdido. Quien tiene claro ese sentido profundo, bello de la existencia, aunque le falten piezas a la explicación de la vida, sale adelante. Quien no tenga eso realmente, aunque haya desarrollado una voluntad brutal, aunque haya desarrollado una disciplina mental extraordinaria, un control de los impulsos y las emociones, ¿y qué? Tiene un instrumento perfectamente afinado, ¿y qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te vas a ir de la vida con un instrumento perfecto que se van a comer los gusanos, incluido el cuerpo. Si se lo dejamos muy limpito y muy ordenadito, se van a dar un festín. Muy bien, pues hacemos un pequeño descanso, ¿vale?